Ahora vamos a hablar de otros elementos. Miren, aquí les voy a compartir. En algunos casos, cuando ustedes ingresan a algún formulario, por decir algún sitio web, si esta página o este sitio web fuese para vender productos, esos productos generalmente nos los muestran en unas tablas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay una tabla donde me está indicando el día, por ejemplo, cómo va a estar el clima mañana, el día jueves, por decir. Si la página web fuera así, entonces, y quiere presentar su información en formato de tabla, entonces esto se lo puede hacer. Si fuese un supermercado y los productos que ofrece, también lo pudiese organizar de mejor manera dentro de una tabla. Entonces, algunas veces las tablas van a estar formateadas, como en este caso tiene bordes, tiene relleno, fondos, etcétera, ¿verdad? Pero en otros casos las tablas simplemente son para añadir el elemento de tal manera que no tiene un formato, ¿no? Cuando está dentro de una tabla es mucho más fácil alinearlo al centro, colocar los elementos, por decir, a la parte derecha, que se acomode perfectamente en la página web. Y de eso es lo que vamos a hablar, de las tablas. Y en cuestión de formularios, también los formularios, cuando ustedes se registran, les pide el nombre, su correo, por decir su contraseña y otros datos más. Esa información generalmente está en algunas páginas web, está dentro de una tabla también, ¿no? Por eso es que nosotros lo vemos bien alineado, algunos elementos que están por defecto a la izquierda, a la derecha puede ser, y se suele añadir dentro de una tabla. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Por tanto, están listos, ¿verdad? A ver, todos están en su editor. A esto lo voy a guardar, este archivo, vamos a crear uno de cero, vamos a, como la tabla que vamos a crear por ahora, a esta clase le vamos a dedicar al HTML y a la siguiente clase lo vamos a dedicar a lo que es las hojas de estilo para las tablas, ¿ok? Entonces, coloquémosle, como vamos a ver tablas, yo lo voy a asignar igual con ese nombre. Entonces acá voy a colocar tabla.html. En mi caso lo estoy guardando en una carpeta que estábamos utilizando, diseño y maquetación web. Ustedes pueden guardar en el lugar que vean conveniente, ¿no? Bien, entonces todo elemento, vamos a repetir esto una vez más, el doctype. Esto es repetitivo ya, ¿no? Cuando ya aprendemos a crear, entonces, como estamos en proceso de aprendizaje, habíamos indicado que esto vamos a seguir repitiendo. Así se nos va a ir quedando la estructura, porque en base a esto, el siguiente semestre igual van a ver otra materia que lleva por nombre lenguaje de programación, pero que va a estar en base al HTML. Por ello, que esto tiene que quedar claro, ¿no? El HTML, cómo estructurar los sitios, las páginas web, tiene que quedar absolutamente claro. Por ello, no. Y vamos a repetir nuevamente. ¿Qué más tenemos? Estos dos elementos sí o sí están presentes. El body, que hace referencia al cuerpo. Dentro del head generalmente hay unas etiquetas que se incluyen. Esto aparece en la pestaña, el title, el título. Y a esto le vamos a asignar, como estamos relacionando nuestro ejercicio de ahora es las tablas en HTML, y voy a colocar eso como título, tablas en HTML. Aquí en el body ya sabemos que va incluido el header, ¿verdad? Aquí está mal. ¿Qué más tenemos aparte del header? A ver quién me ayuda, jóvenes. El nav, Tenemos section, aside, esos correcto. dos. Muy bien. Ah, cierto, nada.
el menú de navegación, si es que la página tuviese un menú de navegación, como dijo su compañero también, el section. En general es la parte más importante porque ahí va a ir todo el contenido de la página web en el section y ahí es donde vamos a trabajar. Si tiene un área tangencial, es el outside, ¿verdad? Este área es generalmente para la publicidad o para un contenido que no está relacionado con la página web. Y luego tenemos el footer, ¿verdad? Donde generalmente ahí se colocan los créditos del que ha desarrollado el sitio web o algún otro tipo de información. Como vamos a crear tablas con HTML, entonces aquí al título de la página también le vamos a dar con H1 ese título que diga tablas con HTML. Con HTML. No vamos a crear el menú de navegación, directamente vamos a pasar a las tablas, por tanto en el section voy a trabajar. Y como todo viene en inglés, se escribe table y se lee table, ¿verdad? Entonces la etiqueta es table aquí, no es tabla en español, porque no olviden que no, si yo coloco así, no me va a aceptar, entonces table. Habíamos indicado que para todo hay una etiqueta, ¿verdad? Hay una etiqueta para insertar una imagen, para insertar un video. Hay una etiqueta para definir un párrafo, un enlace, una lista ordenada, una lista no ordenada. Entonces, simplemente agarramos esas etiquetas. Entonces, como yo ahora quiero crear tablas, para definir esta tabla, empezamos la etiqueta de apertura es table y correspondiente etiqueta. Estas tablas van a estar divididas en filas y columnas, obviamente. Entonces, aquí como en el ejemplo, miren, por ejemplo, aquí hay una tabla que tiene 4 columnas y 4 filas, ¿verdad? Estas que son las verticales serían las columnas y esto, las horizontales son las filas. Para definir esta tabla, entonces primero empezamos con las filas. Y también hay otra etiqueta que es TR. Cada vez que yo quiera agregar una fila a mi tabla, entonces coloco TR. Y esto viene de dos palabras. La T de table y esto row que fila. Entonces, la fila de tabla, table row. Con esto ya estoy añadiendo yo una fila. Si vemos el ejemplo, entonces todo esto que voy a agarrar, todo esto sería la primera fila. Sí, todo eso es la primera fila. El primer TR lo que va a hacer es dibujar esa fila. Ahora esta fila está dividido en columnas. Por decir, yo quiero crear igual 4 columnas. Entonces significa que esta fila la voy a dividir. Por tanto, voy a insertar dentro con la etiqueta TD. La etiqueta TD viene de las palabras table data. Eh, por tanto, lo que va a hacer es crear las celdas. Esto de acá. Por ejemplo, este es un table data. La primera celda donde está día. Esto sería la otra celda. Jueves está en otra celda. Cada vez que voy a agregar una celda, entonces necesariamente otra vez debo de colocar aquí TD. Con esto ya le estoy indicando que mi tabla va a contener una fila con 2 celdas. Yo quiero definir, pero otras celdas más, por tanto, miren, aquí voy a añadir esto, lo voy a colocar. Esto representa la fila 1, aquí lo voy a colocar así, columna 1. Le vamos a dar ese contenido por ahora para ver dónde están las celdas, ¿ok? Entonces, esto sigue siendo la fila 1, pero ya estamos en la columna 2. Representa la columna 2. Si yo dentro de este TR vuelvo a añadir otra etiqueta TD,
Esto ya va a implicar esta celda y seguimos en la misma fila, la fila uno, pero ya estamos en la columna 3. ¿Sí? Y vamos a verificar. Mire, voy a guardar. Eh, por ahora me va a mostrar, como ya tiene un contenido las celdas, estoy agregando un texto, entonces me tuviese que mostrar ese texto. Y me va a mostrar ese texto. Voy a ir a buscar mi archivo. Yo lo tengo, aquí está, botón derecho. Voy a abrir, con cualquier navegador tendríamos que abrir, igual nos tuviera que visualizar el contenido. Y ahí está. Este hemos agregado con H1 y aquí está la tabla. Pareciera que no es una tabla, ¿vieron? Pareciera que es un texto normal, como cuando agregamos con párrafo, pero si yo marco con bloque, ahí me muestra las divisiones de las filas y las columnas. ¿Vieron? Ya me está mostrando. Como no tenemos todavía la hoja de estilos, incluso aquí yo le puedo asignar un atributo. Aquí en la etiqueta de apertura de la tabla, voy a colocar el border. Entonces aquí le digo border de 1 o 1p que puedo colocar. Guardo. Entonces te va a aplicar un estilo. Le va a asignar un border de un píxel a la tabla que estoy dibujando. Mire, voy a actualizar ahora mi página y ya me está dibujando un border. ¿Vieron? Ya me está dibujando la tabla. Si yo quiero agregar a esa tabla otra fila, entonces significa que aquí debajo después del TR de cierre, debo de aperturar nuevamente otro TR. Y esto lo cierro inmediatamente. TR. Eso ya está haciendo que dibuje otra fila. Y esta fila, por decir, va a contener otras tres columnas. Entonces, nuevamente sería TD. ¿Vieron? Esto con el tiempo yo puedo agarrar todo esto, copiar y pegarlo directamente. Pero para que se nos quede, entonces vayamos escribiendo. Esto va a representar ya la fila número 2 y la columna número 1. La otra celda que voy a añadir, eso implica nuevamente otro TD. Cada vez que yo voy a insertar una nueva celda o un table data en tabla, necesariamente debo de aperturar y cerrar la etiqueta TD. Y dentro de ello coloco el contenido. Esto es la fila 2, pero cambia de columna, ¿no? Sería ya la columna 2. Mire, voy a guardar y voy a verificar. Ahí está. Solamente eso es lo que he agregado. Aquí hay un espacio en blanco porque no he agregado todavía la otra columna. Entonces, en la misma fila, dentro del mismo TD, colocamos la fila 2, columna, esto es la columna 3. Guardamos y ahora ya tuviera que mostrar. Ahí está. Si yo aquí vuelvo a añadir otra celda, miren, lo va a empujar otra vez y va a quedar dibujado de esta manera. En ello hay que tener cuidado, ¿no? Siempre que abrimos una etiqueta, inmediatamente tenemos que cerrarla para no complicarnos la existencia. Como este TD que estoy añadiendo está en el mismo TR, entonces esta ya sería la fila 2, pero la columna 4. Voy a guardar. Y ya está, ¿vieron? Porque estamos insertando en la misma fila, en la fila 2. Ahora aquí, en la parte superior, ya ha quedado un elemento en blanco, porque en la parte superior solamente tenemos tres celdas, tres table data. Entonces, si, como a un principio habíamos dicho que vamos a crear 4, entonces yo tendría que añadir nuevamente aquí otro TD, en el primer TR que hemos abierto, de tal manera que este ya me va a mostrar de esta forma. Esto sería otra vez la fila 1, la columna
la columna 4. Y ahí está. F5. Ahora tenemos una tabla de 4 columnas por 2 filas, ¿no? Para ganar tiempo, miren, ahora lo que voy a hacer es duplicar. Entonces, todo este TR que estoy agarrando, control C, como quiero otra fila más en la parte inferior, entonces simplemente control V. Y lo que puedo hacer es cambiar el contenido. Entonces, esto ya no es la fila 2. Todo este TR que hemos añadido llega a constituir la fila número 3, la tercera fila. Y de acuerdo al orden, entonces el primer TD es la columna 1, la siguiente la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Si guardo y verifico, ahí está, ya tengo una tabla de cuatro filas, o de 4 columnas diré, por 3 filas, ¿verdad? 4 por 3. ¿Les salió, jóvenes? Sí, ¿Están listo. siguiendo? Sí, ¿verdad? Posible. Ya, ok. Ahora, con ello creamos una tabla de cualquier dimensión, de cualquier dimensión. Si yo quisiera mi tabla mucho más grande, entonces simplemente voy añadiendo TRs, dentro de esos TRs, TDs. Eso va a depender de la cantidad de columnas o celdas que quiero tener en cada fila. Lo que no tenemos que olvidar, primero colocamos la fila con TR y esa fila lo vamos dividiendo con TD, en ese orden. Ahora, algunas veces yo puedo hacer que esto sea como encabezado de fila. Eso significa que yo quiero darle con negrilla, con otro, como puede ser resaltar, ¿verdad? Ya sea toda la columna, puede ser, o simplemente una determinada. Desde el HTML, aquí puedo colocar el table header, que es el TH. Entonces, en vez de TD, aquí yo voy a reemplazar, miren, con TH. Voy a guardar. Como he colocado solamente en TH esto que dice fila 1, columna 1, solamente esa celda se va a resaltar. Voy a guardar y voy a verificar. F5, ahí está. Ahora esto es un encabezado. ¿Sí? Por tanto, le he aplicado un formato, le está dando negrilla al texto. Si, si yo quisiera que el encabezado fuera esto, como por ejemplo en nuestro ejemplo que le estábamos mostrando aquí, en esta tabla, toda esta columna es encabezado y también la primera fila es encabezado porque está resaltando, ¿verdad? Está con negrilla. Entonces, eso significa que si yo quisiera toda la columna, esto tendría que ser TH y lo cambio igual por TH. De la otra fila, la primera celda tendría que ser TH. Control S y actualizamos. Y ahí está. Ahora, al colocar TH estas celdas, ya están resaltadas. Si hubiese querido que toda la fila sea encabezada, entonces en este primer TR, todo esto que está con TD tendría que volverlo con TH. Esa es una manera. La siguiente clase vamos a ver que también nosotros podemos aplicar otros estilos, así como al texto, a los enlaces, a los hipervínculos, le hemos cambiado de tipografía, le hemos dado un color de texto, lo hemos alineado a la izquierda, al centro, justificado, etcétera. Le hemos dado negrilla, cursiva, etcétera, ¿verdad? Guardo y voy a verificar. Todo ello podemos hacer desde la hoja de estilo. Ahí está. Entonces ya está como encabezado de fila, toda esta fila y también la columna. Si esta tabla yo quiero verlo más grande, al centro de toda la página web, quiero que esto tenga la primera fila un color de relleno, por decir, para resaltar, esta otra de otro color, el contenido de los datos de otra manera. Entonces todo eso se puede estilizar. Le podemos dar bordes, podemos cambiar el color de la tipografía, las celdas hacer un poco más grandes. Todo desde la hoja de estilos. ¿Estuvo claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Joel, Sí, dicen, la pregunta que tenía es si se pueden invertir los valores de TR y TD. O sea, en vez de poner TR como etiqueta principal, poner TD y poner TR en cada fila y columna. ¿Afectaría el resultado? a ver, veamos aquí. Tú me dices hacer esto, ¿verdad? Primero TD, Ajá. Y poner TR. ese sería la etiqueta padre, ¿verdad? Y dentro colocar las filas, Exacto, sí. ¿verdad? Sí, sí. Ok, ya, veamos. Lo bueno que acá es que si podemos probar, ¿no? Y que nos sale. Y, y veamos, mire, voy a hacer esto. Simplemente dos celdas, aquí cualquier texto lo voy a agregar y voy a verificar. Actualizo F5. Eso es lo que va a salir. ¿Viste? No me está dibujando ninguna celda, el texto me ha colocado fuera. Si bien hay un TR, entonces está asumiendo acá que hay una celda, pero no está dibujando la fila. ¿Por qué? Porque esto está pensado, el HTML, y ahí entra la semántica, ¿no? Donde cada palabra, cada etiqueta tiene un significado. Entonces, está pensado que las etiquetas TR van a dibujar las filas. Entonces, siempre nosotros primero Chévere. lo que vamos a hacer es dibujar toda la fila. Ahora, Claro. esa fila que vamos a dibujar, ¿en cuántas secciones la quiero dividir? Eso significan los TD. Y el nombre también, por eso viene de abreviaciones. Esto significa table row, fila de tabla, y esto es table header o encabezado de tabla sería, y el TD es table data, es la celda, tabla de datos, ¿no? Los datos de tabla. Entonces, necesariamente el TD van a constituir estas filas, estas celdas. Si yo quiero agregar una celda, es un TD, pero tiene que estar dentro de un TR, necesariamente, dentro de un TR, ¿sí? En ese orden. El padre Gracias tiene, por aclarar, Elisa. ok, ok, el padre tiene que ser el TR, el table row, y el hijo tiene que ser el TH o el TD, ¿sí? Porque de otra manera, aquí el código, yo he agregado lo que me dijo su compañero, me lo está aceptando, no me está botando ningún error, pero el problema es que afuera ya no me está mostrando en forma de tabla, ¿vieron? Me está colocando el contenido, pero no lo está dibujando, no lo está dibujando la tabla, ¿sí? Ese detalle hay que tomar en cuenta. Ahora, necesariamente también tenemos que colocar dentro de un table. Si yo no coloco el table, si yo no colocas el table, entonces a la hora de afectar, esto puede, cuando nosotros estemos queriendo ya estilizar, cuando yo le diga a toda la tabla, comportate o colocate al centro de mi página web, entonces va a ser mucho más fácil maquetarlo, ¿sí? Entonces voy a agarrar la etiqueta table y le voy a alinear al centro. O le puedo decir a toda la tabla, dibujame un borde de un píxel de espesor, de color rojo, por decir, ¿no? Eso va a afectar a toda la tabla. Esa tabla está dividida en filas y columnas. Entonces, si yo quiero agarrar las filas, solamente dar un estilo a las filas, desde la hoja de estilos le diré a todas las etiquetas TR, colócame un color de relleno, por decir celeste, ¿verdad? O a las etiquetas TD, cambiame la tipografía o cambiarle el color. Entonces, esa es la idea de colocar dentro de etiquetas, necesariamente porque va a ser mucho más fácil dar estilos cuando ya estemos modificando la interfaz de usuario en realidad del documento HTML. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro, verdad? Sí, Lisa, quedó claro. Perfecto, Carla, gracias. Entonces, cada vez que queramos dibujar una tabla, si nosotros, por decir, quisiéramos hacer una página de un supermercado y quiero colocar sus productos, porque aquí, si yo quisiera, en vez de en la fila uno colocar una imagen, entonces dentro, en vez del texto, simplemente llamaría la etiqueta IMG. Y aquí llamo el source, ¿verdad? El SRC y cargo la imagen, ¿no?
tuviera que agregar, a ver, vamos a ver si aquí tengo alguna imagen. Miren, vamos a darle el ejemplo. Aquí tengo imágenes. Y voy a agregar una de estas, cualquiera, publicidad o imagen 2. Entonces tengo que seguir la ruta, ¿verdad? La carpeta lleva por nombre imágenes. Sería imágenes. Barra. Y el nombre del archivo que lleva por nombre publicidad.jpg, su extensión. Si fuera un PNG, entonces tendría que darle la extensión del archivo. Guardo. Ahora, en esta última ya no tuviera que estar el texto, sino que va a estar una imagen. Todo está correcto, no hay ningún error. Al presionar acá F5, ¿vieron? Que ya cargó. Obviamente que la tabla lo ha distorsionado por el tamaño de la imagen, ¿vieron? Como la imagen es un poco grande, entonces se ha ampliado el contenido de la celda, pero ya está agregado, ¿sí? Y lo mismo podría hacer si aquí es el otro producto, por decir en esta otra celda, entonces simplemente cargo la otra imagen, aquí la otra imagen, y algunas veces en las páginas web, de esa manera nosotros vemos la información. Pero no es que necesariamente tengamos que visualizar también los bordes. Si yo no muestro los bordes, otra vez lo voy a deshabilitar, miren acá, esto que habíamos colocado, esto se coloca desde la hoja de estilo, pero como no estamos con hoja de estilo, para ver la tabla habíamos dibujado con ese borde, ¿verdad? Si yo actualizo, ahora como ya no tiene borde, me estuviera mostrando de esta manera, ¿sí? Pero por detrás lo que está haciendo es dibujar una, una tabla en realidad. Y esto lo habíamos aplicado, otra vez voy a colocar el border simplemente para poder visualizar nuestro objeto con nuestra tabla a través de un border de un píxel de diámetro. Y podría incrustar cualquier elemento ahí, ¿no? Si quisiera, por decir, puede estar dividido en apartados, una que es video, aquí quiero mostrar un video, aquí una pista de sonido, simplemente voy a reemplazar, ya no será la etiqueta IMG acá, será la etiqueta video si quiero agregar un video, la etiqueta audio si quisiera agregar un audio. Y podemos crear y podemos construir cualquier formato, cualquier diseño de tabla, podemos dibujar. Eso lo vamos a ver desde la hoja de estilos la siguiente clase.